Este segundo domingo de Cuaresma, la liturgia nos presenta el texto de la transfiguración. En este proceso catequético hacia la Pascua, recordemos cómo la Cuaresma nace precisamente como una catequesis para los catecúmenos, es decir, los que comenzaban a transformarse en cristianos. Así nace la Cuaresma, un tiempo privilegiado para la formación de estos catecúmenos. Y en estos 5 domingos la Iglesia nos va a proponer esta catequesis que nos va llevando precisamente a transformar nuestra vida en verdaderos cristianos. La filiación, es decir, ser hijos de Dios, es el tema central, me parece entender, de toda la Cuaresma. Transformarnos en verdaderos hijos de Dios. Ahí está la clave para poder festejar el día de la Pascua. Y estos 40 días, esta Cuaresma, nos prepara o nos debe preparar a eso. El texto del día de hoy, la transfiguración, tomada del Evangelio de Lucas. Es un texto pequeño y que narra precisamente el momento en el que el rostro de Jesús se transforma, se ilumina, dice el texto. Es de alguna manera una anticipación de la gloria que va a vivir Jesús, de la gloria que va a vivir después de la pasión y muerte. Ojo, porque 8 días antes de que suceda esta transfiguración en el monte, Jesús ha anunciado a los discípulos todo lo que tiene que ver con el padecimiento, con la cruz, con el destino del Mesías. Y los discípulos de alguna manera están todavía con este ambiente de pesimismo, pensando en que el grande Mesías que Dios les había prometido ahora quedará derrotado, vivirá una derrota en manos de sus enemigos, y entonces no les ha caído en gracia este destino de muerte o este destino de cruz que Jesús ha anunciado. Sin embargo, el día de hoy Jesús deja ver a los discípulos su gloria. Es realmente una teofanía la que podemos leer en el texto de Lucas. Esta transfiguración tiene todos los elementos necesarios para ser una manifestación de parte de Dios. Se realiza en un monte, están las nubes presentes, se escucha la voz del Padre. Todo nos hace indicar entonces que es verdaderamente una manifestación de Dios. Y por lo tanto, aquello que se dice en esta teofanía es importante que nosotros acojamos el mensaje. Y ese mensaje es clarísimo. Jesús se dirige ahora a los discípulos diciendo: este es mi Hijo. Y añade el imperativo: escuchadlo. Se me hace bien interesante como, a diferencia del bautismo, en donde es Jesús quien escucha la voz del Padre, ahora son los discípulos quienes escuchan esta profesión de fe: este es mi Hijo, esta identidad que se revela, y que entonces eso lo autoriza para que su voz tenga peso en nuestra vida. Escuchadlo. ¿Y qué es lo que tenemos que escuchar de Jesús? Hermanos, lo acaba de decir hace 8 días. Es la pasión, anuncia la muerte, anuncia la cruz, o dicho de otra manera, anuncia y pone en claro el camino necesario para poder llegar a la resurrección, o el camino necesario para poder llegar a la gloria. Entonces es la cruz lo que hay que escuchar. Ojo, porque este discurso de cruz, de dolor, de sufrimiento podría parecernos chocante a nosotros, hombres del siglo XXI. Necesitamos entender que la cruz a la que Cristo nos invita no es otra cosa sino vivir la voluntad del Padre en nuestra propia vida. El destino de cruz de Jesús fue precisamente porque acogió lo que él descubrió era la voluntad del Padre para él, y viviéndola hasta sus últimas consecuencias, eso lo llevó a transformar la cruz no solamente en un momento de dolor y de sufrimiento, sino que a través de eso, a través de la obediencia, a través del renunciamiento, a través de abrazar el propio destino, se convierte en símbolo de salvación. Ese es nuestro destino. Ese es el verdadero camino de salvación para nosotros, o el camino de transformación hacia ser hijos. Cada vez que nosotros nos esforzamos por hacer lo que Dios quiere de nosotros, la voluntad de Dios, descubrirla, y entonces cuando la descubro me pongo en camino para realizarla, aunque me cueste trabajo, a eso es a lo que llamamos cruz. Tomar la propia cruz y seguir a Jesús es el camino de transformación que Dios nos pide. Esta cruz de cada día significa ser mejores personas, significa vivir desde las virtudes, desde la amabilidad, desde la humildad, desde la verdad, la justicia, la paz.
vivir todas estas cosas que cuestan trabajo, ser una buena persona, llegar a ser la mejor versión de mí mismo, cuesta trabajo. Y este esfuerzo que yo pongo cotidianamente por ser mejor, por quedarme callado, por no insultar a los demás, por no juzgar al que es diferente o al que piensa distinto de mí, por no querer ocupar siempre los primeros lugares, todos estos ejercicios que yo pueda hacer para ser mejor persona es lo que nosotros llamamos cruz. Y es el camino auténtico para transformarnos en verdaderos hijos de Dios. El camino cuaresmal entonces es un proceso de transformación en hijos. Lo que sería contrario a ser hijos sería ser esclavos. Y estamos de acuerdo que ser esclavos de nuestros vicios, de nuestros pecados, es siempre el camino directo a la muerte. Sin embargo, si abrazamos la propia cruz, las virtudes, estamos en camino de la vida, aunque cueste trabajo. Ahí está la paz, ahí está la felicidad.